Bueno, entonces vamos hoy a definir y, hablar, y empezar a hablar los primeros temas de esfuerzo. Entonces, ¿el esfuerzo qué es? Entonces, el esfuerzo en inglés, ahí como aparece, estrés, ¿cierto? En inglés estrés, es similar a lo que le ocurre a las personas, ¿cierto? Cuando usted está muy estresado es porque empieza a recibir como obligaciones, ¿cierto? Responsabilidades y usted se estresa. Entonces igualmente le pasa así a los materiales. Si usted material le empieza a aplicar cargas y le sigue aplicando cargas, pues él se estresa. Y hay que diseñarlo, ¿cierto? Que soporte unas cargas determinadas, ¿cierto? Entonces, a los materiales les ocurre eso mismo, ¿cierto? Los materiales a medida que le aplicamos cargas, ellos sufren un esfuerzo, un estrés. Entonces, la definición exacta de ingeniería sería presión o tensión ejercida sobre un material. Entonces, el estrés es una presión que sufre el material. Este material donde sufre esa presión, lo sufre internamente. O sea, por eso acá siempre vamos a tener que hacer cortes sobre los elementos para poder saber qué es lo que está ocurriendo internamente. O sea, el material siempre se estresa internamente. Para definir el esfuerzo, para ver las fórmulas del esfuerzo, entonces debemos considerar los materiales como continuos y cohesivos. Un material se considera continuo cuando su distribución es uniforme o su materia no contiene huecos, ¿cierto? No hay huecos cuando analicemos un material. O sea, si nosotros cortamos una sección transversal, este no va a tener huecos. Y además, el material decimos que es cohesivo cuando no tiene fracturas, grietas ni separaciones. Hay que dar esos dos conceptos al material, un material continuo y cohesivo. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de materiales continuos y cohesivos. Eso es como una idealización, ¿cierto? Los materiales, pues en ocasiones tienen algún porito, ¿cierto? Alguna imperfección. Pero asumimos, pues, que en la mayoría de veces son continuos y cohesivos. Entonces, supongamos este material, ¿cierto? Este material que tenemos acá a la izquierda, un volumen de material, y le estamos aplicando unas cargas F1, F2, F3 y F4. Entonces nosotros empezamos a hacer cortes para mirar qué es lo que le pasa al material. Entonces le hacemos un corte horizontal, como se observa pues en la figura A. Luego hacemos un corte vertical en el plano XZ y luego hacemos otro corte en el plano vertical YZ, hasta que formamos esta esquinita acá. En la última figura formamos esta esquinita al haber cortado ya sobre las tres caras. Entonces sobre ese cubito, ¿cierto? Ya dijimos que cuando el material se somete a cargas internamente sufre esfuerzo. Entonces todas estas flechitas que observan ahí son flechas de esfuerzo. Son flechas de esfuerzo. Entonces si nosotros analizamos este cubito, que se observa acá a la derecha, vamos a tener dos tipos de esfuerzos. Uno que sale de la superficie, acá está pues muy pequeñito, uno que sale de la superficie, ahorita lo ampliamos, y dos que son como adyacentes. Entonces el que sale de la superficie se denomina esfuerzo normal, y los que son acá adyacentes se denominan esfuerzos cortantes. ¿Por qué cortantes? Porque yo puedo cortar en esos dos planos, ¿cierto? Así en la dirección de la cara yo no puedo hacer un corte. Así tensiono o comprimo. Mientras que en las otras dos caras puedo hacer un corte. Acá está para que lo miremos un poquito mejor. Sobre esta cara, por ejemplo, si analizamos, entonces yo tengo una flecha que sale, de la flecha que es normal se denomina esfuerzo normal.
Miren que las otras dos son como sobre la cara, o sea, son adyacentes a la cara. Esas son cortantes. Esas son cortantes. Bueno, entonces, ¿cómo definimos el esfuerzo normal? Entonces, como la palabra lo dice, es normal. O sea, forma 90 grados con la cara. 90 grados, por eso es normal. Es, Entonces, el esfuerzo normal lo definimos como la intensidad de la fuerza que actúa en forma normal. Ya lo dije, ¿cierto? Actúa a 90 grados al área, al delta del área. Entonces esto se define como esfuerzo normal y se representa por esta letra llamada sigma. Por esa letra llamada sigma. Entonces acá en este dibujo, bueno, en este caso, están tomando el esfuerzo normal hacia la cara en Z, o sea que están analizando este corte, este primer corte. Entonces el esfuerzo normal, entonces si yo hago el corte horizontal, entonces voy a tener un esfuerzo normal que sale de la superficie y se define como el límite cuando el área tiende a cero de la fuerza en Z dividido el área. Profe, qué pena, las unidades serían como presión, ¿no? Sí, ahorita miramos las unidades, pero son unidades de presión, sí. En los materiales sólidos hablamos de esfuerzo, cuando hablamos de líquidos y gases hablamos de presión, pero en realidad es lo mismo, pues, ¿cierto? Sino que en los materiales sólidos no se habla de presión, sino de esfuerzo, pero es la misma presión como tal, fuerza por unidad de área. Entonces pongamos que así quedó pues el cubito cuando lo cortaron. Esto es el eje Z, este es el X y este es el Y. Entonces ellos están diciendo, pues están analizando sobre esta cara. Entonces acá hay un esfuerzo normal. Ese esfuerzo normal se representa por la letra sigma. Como está sobre el eje Z, pues uno le coloca sigma Z. Pues normal, ya lo dije, porque forma acá 90 con esta cara. ¿Listo? Forma 90 grados. Entonces el esfuerzo se define como el límite de la fuerza que haya en esa cara dividido el área. Y el esfuerzo cortante, entonces como la palabra lo dice, es el que trata de cortar. Entonces el esfuerzo cortante, la intensidad, o sea, es la intensidad de la fuerza que actúa tangente a delta A. Mire que yo lo dije, tangente. Son los que actúan tangentes. Se llama esfuerzo cortante y se representa por esta letra como una T, tau, la letra tau. Entonces sobre ese cubo, como estamos en tres dimensiones, aparecen dos esfuerzos cortantes, uno tau zx y uno tau zy. Ambos son el límite de la fuerza, pues uno es de la fuerza en x dividido el área y otro de la fuerza en y dividido el área. Entonces vamos a mirar cómo es esa notación. Entonces acá voy a tener dos esfuerzos cortantes. Como aparecía allá, entonces está uno tau zx y uno tau zy. Entonces la nomenclatura para el cortante se coloca con dos letras. ¿Qué significa la primera? Esta primera. Entonces es la dirección del área.
Si estamos en esta cara de arriba, entonces por eso ambos son Z, porque están sobre esta cara que está hacia Z. ¿Qué quiere decir tau ZX? Entonces es un esfuerzo que está en la cara, el área está en Z y la flecha apunta hacia X. ¿Y qué quiere decir tau ZY? Este esfuerzo. Una cara en Z y la flecha apunta hacia Y. Entonces este es tau ZY y este es tau ZX. Y así sucesivamente se puede armar para todas las caras. Entonces acá también voy a tener un esfuerzo normal en Y. Voy a tener un esfuerzo cortante, entonces este es tau. La cara está hacia Y, entonces el primer subíndice Y. La flecha apunta hacia X. Y voy a tener acá este que sería tau Y, donde está la cara, y esta punta hacia Z. Y así sucesivamente se puede armar para todo el cubo. Entonces, en el esfuerzo cortante, entonces la primera letra indica la dirección del área y la segunda, la dirección de la flecha, la dirección del esfuerzo. Esa es la nomenclatura en este caso. Esto igual acá en la diapositiva a la derecha está explicado, ¿cierto? Se está analizando la cara en Z, entonces acá habría un esfuerzo tau ZX y acá un esfuerzo tau ZY. O que el esfuerzo normal puede ser, si es saliendo del área, o sea, como jalando el elemento, es tensión. Si es hacia abajo, es como comprimiendo. Si empuja el elemento, es compresión. Entonces el esfuerzo normal es de compresión o de tensión. ¿Alguna duda hasta acá? Con esta parte de la nomenclatura. Sí, profe, no le capté bien la idea de las direcciones del tau. Específicamente, ¿qué? Pues, ¿cómo calcularlas bien? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo identificarlas bien, pues? No, como lo dije, el primer subíndice es la dirección del área. Hagamos este de acá. Por ejemplo, acá una flecha hacia arriba. Entonces este va a ser tau, ¿qué? Entonces la primera subíndice indica hacia dónde está el área. Esta área está hacia X, entonces tau X. Y la segunda es hacia donde apunte la flecha. Esta flecha va hacia arriba, o sea, hacia el eje Z. Si la hago así, entonces esta va a ser Sería tau. tau Y. No, son dos Tau letras. X, XY. XY, exactamente, sí. La cara está en X y esta flecha apunta hacia Y. Tau XY, sí, Listo. señor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguien más tiene dudas con eso? Aquí ese compañero no puede entrar. Bueno, esa es la notación para el esfuerzo cortante y normal. Entonces, miren que acá, en este cubo, está pues lo que yo acabé de hacer, ¿cierto? Sobre cada cara están esos esfuerzos. Lo mismo pues sobre las caras que no se alcanzarían a ver acá, ¿cierto? Sobre la cara posterior, la lateral izquierda, la inferior, también estarían pues esos esfuerzos. Entonces cuando uno tiene este cubo así de esta forma, esto se conoce como el estado general de esfuerzo.
el estado general de esfuerzo. Cuando uno corta un elemento y dibuja los esfuerzos sobre todas sus caras. Recuerde que de dónde salió eso, de hacer un corte horizontal y dos cortes verticales hasta formar acá en la figura hacia la derecha esa esquinita para poder sacar ese cubito. ¿Ves? Entonces, ¿cuáles son las unidades? Entonces, como el compañero lo dijo ahora, el esfuerzo simplemente es una presión. El esfuerzo simplemente es una presión. Entonces, tienen unidades de presión. Entonces, en el sistema internacional, entonces, esa unidad es el pascal, que es un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Ya pues están sus múltiplos, un kilopascal son 10 a la 3 pascales, un megapascal 10 a las 6 pascales, o un megapascal entonces son 10 a la 3 kilopascales, ¿cierto? Y un gigapascal 10 a la 9 pascales. Entonces la unidad de presión para el sistema internacional para el esfuerzo es pascales newton sobre metro cuadrado. Y para el sistema inglés, cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, una libra sobre pulgada cuadrada la leemos como PSI, es la unidad de esfuerzo para el sistema inglés. O si es KSI, entonces es porque es una kilolibra dividido pulgada cuadrada. Y una kilolibra son 1000 libras. Entonces hablamos de PSI o KSI. Entonces PSI libra sobre pulgada cuadrada. KSI kilolibras sobre pulgada cuadrada. Esas son las unidades del esfuerzo. Entonces vamos a empezar. Pues ahorita habíamos definido ya muy básico el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Nos vamos a centrar en el esfuerzo normal. Y la próxima hablamos del esfuerzo cortante. Entonces hoy vamos a hablar de esfuerzo normal y vamos a empezar con el esfuerzo normal promedio. Entonces el esfuerzo normal promedio, muchos materiales, muchos elementos de estructuras, muchos elementos de máquinas están sometidos a este tipo de esfuerzos. Entonces, en estructuras de máquinas que uno analice siempre va a encontrar elementos sometidos a esfuerzos normales. Entonces, por ejemplo, acá como se observa, en la figura de la izquierda, tenemos un elemento, ¿cierto? Vertical que está apoyado entre una base y arriba pues tiene como otra base. Entonces, ese elemento, en este caso, va a estar sometido a un esfuerzo de tensión. Entonces, si uno analiza ese elemento, casi alcanza a ver pues que está como atornillado, pues a lo mejor esta estructura va hacia arriba, lo que hace es que está tensionando el elemento, ¿cierto? Lo está tratando de jalar. Entonces se conoce como el esfuerzo de tensión. Si uno analiza una parte de ese elemento, las cargas serían de esta forma, de tensión, ¿cierto? Y la carga tiene que ser de igual dirección, igual magnitud, pero sentido contrario, para que el elemento siga estando pues en equilibrio como tal. Entonces, como les digo, muchos elementos van a estar sometidos a este tipo de esfuerzos, esfuerzos normales. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que debemos hacer para este tipo de esfuerzos? Entonces, ¿qué es una barra prismática? ¿Qué es una barra prismática? Que tiene una sección transversal predefinida. Es necesario que la barra permanezca recta antes y después de la carga. La barra no se va a deformar pues en curvas, ¿cierto? No va a hacer estas curvaturas. Esos ya son otro tipo de esfuerzos que pues acá no vemos incluso, ¿cierto? Pero se conocen pues como pandeo. Entonces la barra permanece recta antes y después de aplicar la carga. La carga se aplica a lo largo del eje centroidal. O sea, esto tiene un eje de simetría, que es por donde se está aplicando la carga. Se aplica sobre el eje centroidal. Y el material es homogéneo e isotrópico.
Entonces, ¿qué es un material homogéneo? Que tiene las mismas propiedades físicas y mecánicas en todo el volumen. En todo este volumen, el material tiene las mismas propiedades físicas y mecánicas. Y un material isotrópico es que todas sus propiedades son iguales en cualquier dirección. Pero muchos materiales de ingeniería se comportan de esta forma, como materiales homogéneos e isotrópicos. Ya pues si es un material compuesto o algo así, pues ya será más diferente. Pero muchos de los materiales de la ingeniería se comportan de esta forma. Entonces el esfuerzo normal, entonces si analizamos esa barra, ¿cierto? Que estamos analizando, esta tensión, ¿cierto? Cargas que miren estas cargas tratan de jalar una carga P. Entonces si uno toma, pues este elemento, ¿cierto? Esta es la fuerza interna del elemento. Ya hicimos el corte, ¿cierto? Ya hicimos el corte. Entonces la normal, ¿cierto? La carga que uno dibujaba antes como la normal, que es la que sale del área, en este caso va a ser igual a P. La carga normal va a ser igual a P. Entonces esto tiene una sección transversal, ¿cierto? Donde hicimos el corte y la carga sale a 90. Ya dijimos que estas cargas, ahora se llama esfuerzo normal, porque la carga forma 90 con la sección transversal. Entonces si uno analiza, ¿cierto? Si uno se va más al detalle sobre esa sección transversal, hay uno puede trazar infinitos diferenciales de área, ¿cierto? Cada uno de esos diferenciales de área sufre un esfuerzo. Como estamos viendo que es normal promedio, todos van a ser iguales. Todos van a ser iguales. Entonces el esfuerzo va a ser igual. Si lo tomamos sobre un elemento diferencial de área, entonces va a ser el diferencial de la normal o el delta de la normal dividido el delta del área. Entonces se conoce como esfuerzo normal promedio porque sobre toda esa sección transversal el esfuerzo es igual. Entonces si uno hace como un equilibrio ahí de fuerzas, o sea, como si uno hiciera un equilibrio de fuerzas ahí, va a tener que la integral de todos los diferenciales de fuerza va a ser igual a la integral de sigma por el diferencial del área. ¿De dónde sale eso? Pues si yo despejo de acá el delta de la normal, eso me queda el esfuerzo por el delta del área. Si lo llevo a elementos diferenciales, entonces el diferencial de la fuerza va a ser igual a sigma por el diferencial del área. Sigma es una constante, sale del área, la integral del diferencial del área es el área, y la integral del diferencial de la fuerza es la fuerza normal, que es P. De acá nos queda esta relación donde despejando el esfuerzo normal nos da simplemente P sobre A. Entonces el esfuerzo normal es la carga normal dividido el área transversal. Mira que es muy fácil. El esfuerzo normal sigma. Mira que nos estamos concentrando únicamente en el esfuerzo normal. Entonces es una carga normal dividido el área transversal. P sobre A. Profe, qué pena, te hago una pregunta. ¿Qué significado tiene P? P es la fuerza normal, mírala acá. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra duda? No, profe. Listo. Entonces acá está en resumen pues la fórmula. Sigma es el esfuerzo normal promedio en cualquier punto del área, ¿cierto? Ya dijimos que es un promedio, entonces es el mismo. P es la fuerza normal interna, se determina por el método de las secciones. ¿Cierto? Usted debe hacer el corte para para poder calcular esa fuerza normal interna. Entonces hay que hacer el método de cortes y plantear pues, las ecuaciones de equilibrio para determinar esa fuerza normal. Y A es el área de la sección transversal.
Sería ahí como el resumen de la fórmula. Y como lo decía, qué pena. Como les decía antes, el esfuerzo puede ser a tensión o a compresión. Entonces, a tensión es si la fuerza va saliendo, ¿cierto? Va saliendo del área. Y a compresión si la fuerza va entrando a la sección transversal. Entonces puede ser de tensión o de compresión. Y miren cómo se dibujaría sobre un elemento diferencial. La tensión de esta forma, pues saliendo. Y a compresión de esta otra forma, entrando a la sección transversal. Entonces puede ser de tensión o de compresión ese esfuerzo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Ya nos dicen que determinemos el esfuerzo. Vamos a hacer el 1,40. No, mira una cosa. Llegamos al 1,40. Nos dicen determina el esfuerzo normal en cada uno de los elementos o esas barras de diámetro 20 milímetros de la estructura. Entonces cada una de estas barras, si no están dando diámetro es porque son circulares, ¿cierto? Entonces son circulares de diámetro 20 milímetros, nos dicen que tomemos P como 40 kilonewton. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar la fuerza interna a la que está sometida cada uno de estos elementos. Entonces vamos a resolver esa estructura. $40 kilonewton. Entonces, a ver, ¿qué reacciones tenemos en A? ¿Quién me dice qué reacciones tenemos en A? Profe, sería en X y en Y, ¿no? En X, acá sería AX y AY. Y en B, ¿qué reacción tenemos en B? Profe, tenemos una Por reacción. eso es solamente Solo en Y. en Y, solamente en Y porque es tipo rodillo. Un rodillo, ¿cierto? Sí, BY. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos esta estructura? ¿Qué dicen ustedes? Profe, hay dos métodos, por armadura o por nodos. Profe, ¿Por algún cortes momento o de por nada, ¿no? nodos? Hacemos un corte en A. Hacemos un momento en A. Para determinar las reacciones. sí, determina las reacciones y luego hacer el corte.
O no, en este ejercicio no es necesario determinar las reacciones. Que miren que si yo analizo el nodo C, Pero- solo tendría dos incógnitas, entonces yo lo puedo resolver. Recuerden que por nodos, lo vamos a hacer por nodos pues porque Ah, es una sí, estructura sí, cortica, profe. ¿cierto? Como es una estructura corta, la podemos hacer por nodos. La de corte se recomienda pues cuando es una estructura grande y le piden a uno determinados elementos. Como acá no los piden todos porque necesitamos el esfuerzo en todos, entonces vamos a hacerlo por el método de nodos. Y de una vez lo que les digo, por el método de nodos, entonces se hace equilibrio en 2D. Pero es porque ahí en C tiene esa de 40 kilonewton, ¿cierto? Entonces ahí puede salir sencilla. Porque la conozco, exacto. Si no la conociera, ahí sí sería ya diferente. Entonces en un nodo, Listo. listo, hacemos equilibrio en 2D, o sea que yo solo tengo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Porque un nodo es un punto, ahí no aplica momentos, ¿cierto? Entonces tengo que analizar elementos donde hayan dos incógnitas. Mire, si yo analizara el nodo B, yo tendría la reacción BY como incógnita y adicional tendría la fuerza pues BC y la fuerza AB como incógnita. Entonces, ¿para qué me voy a meter con Las, esa? inclina- las inclinadas, entonces le saldrían otras dos aparte. No, la inclinada solo una, porque yo conozco el ángulo, desconocería la magnitud. Ah, bueno, se conoce el ángulo, sí. Pero igual desconocería BY, esta de acá y esta de acá, 3. Pero si yo me voy al nodo C, si yo me voy al nodo C, entonces usted analiza. Bueno, tengo acá 40 kilonewton. Y acá entonces va a tener una fuerza vertical que va a ser la fuerza C. Y acá una inclinada que va a ser la fuerza BC. Yo conozco este ángulo. Llamémoslo beta. Entonces tangente de beta, que sería pues este mismo. ¿Cierto? Tangente de beta sería el cateto opuesto. 2 sobre el adyacente 1.5. Entonces beta tangente inversa de 2 dividido 1.5. 53 grados. Bueno, entonces miren que acá yo tengo las fuerzas AC y BC. Yo en estos nodos yo puedo prevenir la dirección de esas fuerzas en muchas ocasiones. Y si yo las prevengo, pues es mejor a la hora de irse a interpretar. Recuerde que acá hay que interpretar. Si la fuerza va entrando al nodo, entonces el elemento está con presión. Si la fuerza va saliendo del nodo, el elemento está a tensión. Entonces si yo prevengo eso de una vez, pues me meto después confusiones con eso. Pues a ver, esta fuerza inclinada, ¿hacia dónde tiene que ir? Y compresión. ¿O tiene que ir entrando o saliendo del nodo? Profe, uno lo determina y después uno se da cuenta si sí va entrando o saliendo. No, por esa sería una, ¿cierto? Simplemente colocarle el sentido, pero yo lo puedo prevenir acá. ¿Por qué? Mire, si esta fuerza va a la derecha, pues esta la única forma de que se contrarreste es con esta componente en X de esta en diagonal, entonces tiene que ir hacia la izquierda, o sea que esta tiene que ir hacia allá. Y esta me tira una componente en Y hacia arriba, entonces esta tiene que ir hacia abajo. Si yo puedo prevenir el sentido de una vez, pues mucho mejor. En este caso, esos serían ¿Me puede los repetir cómo hizo sentidos. el análisis para usted de decir de que la fuerza va entrando, por favor? Si yo tengo este nodo, tengo esta fuerza, tengo esta en diagonal y esta acá. Entonces esta en Y nunca me va a restar esta en X, ¿cierto? Están en componentes diferentes, pero esta en diagonal sí me puede generar una componente en X hacia la izquierda. Si la componente va hacia la izquierda, pues esto
la fuerza tiene que ir como tal hacia arriba. Entonces esta me generaría una componente hacia arriba. Entonces esta de acá yo sé que tiene que ir hacia abajo para que contrarreste esta otra. Y acá ya me tiene que dar positiva la respuesta. Eso no siempre es posible, pero si uno lo puede hacer, pues mejor de una vez. Pero en los que no sea posible, sí, simplemente supóngalo, ya la respuesta le va a decir. Ah, listo, profe, muchas gracias. Pues, Profe, igual si yo hago la ecuación de equilibrio, también pues hubiera hallado ahí esa en DFAC, ¿cierto? Pues normal. sí, la respuesta, el signo le da el sentido. Como le digo, usted lo supone para donde quiera, pero ya el signo le da el sentido. Pero es para evitarse después tener que cambiarlo. O sea, yo acá, sí, o sea, si me dan, acá me tienen que dar positiva las dos, porque son los sentidos ya correctos. Entonces hagamos el equilibrio. Hagamos sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Entonces tengo 40. Y la componente en X de esta FBC, como lo había dicho, va hacia la izquierda. Entonces menos FBC. Y la componente en X es por seno de beta, que es 53.13. Desde acá despejamos FBC. Entonces 40 dividido seno de 53.13. Eso da 50. Este 40 está en kilonewton, o sea, 50 kilonewton. Y mire que me dio positivo, o sea que está bien supuesto el sentido. Y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos esta componente de FBC va hacia arriba, entonces ya sabemos que FBC es 50. Por la componente en Y, entonces es coseno de 53.13 menos FAC. De acá despejamos FAC. $30 kilonewton. Entonces, FBC está a tensión o a compresión. FBC. Profe, qué pena, tengo una duda. Sí. Cuando es en X es seno o coseno, es que no sé, me quedo por ahí returbado. No, depende de donde ponga el ángulo. O sea, si yo tengo el ángulo acá, si este es beta, pues esta componente en X es con ¿qué? Con seno de beta. Si es esta acá, entonces es con coseno de beta. Pero todo depende de donde usted ponga el ángulo, porque usted puede tener el mismo triángulo, las mismas componentes, pero si usted pone el ángulo alfa acá, entonces ya este es con coseno de alfa y este es con seno de alfa. Es dependiendo de donde esté el ángulo como tal. Pues acá, como yo lo puse acá, entonces es con seno, ¿cierto? Lo opuesto. Y esta acá, coseno el adyacente. Ah, listo, profe, muchas gracias. Profe, ese FBC estaría en compresión porque entra el nodo, ¿cierto? Pero estaría en compresión porque usted lo puso en ese sentido entrando. Entonces FBC en compresión, ¿cierto? Y FAC, Sí, ¿en qué? ¿En estaría en tensión? tensión, está saliendo. Tensión. O sea, mire que eso también es muy sencillo, ¿cierto? Si usted tiene el nodo C acá, hagámoslo pues para el elemento AC. Entonces usted le dio la fuerza acá, FAC, saliendo del nodo. Acá que está, acá está el elemento CA. Y mire, por acción-reacción, si acá va hacia abajo, acá tiene que ir hacia arriba. ¿Cierto? Para que el elemento esté en equilibrio, pues acá tiene que ir hacia abajo. Entonces este elemento Pero está en ese tensión. FAC, ¿cómo le dio? Perdón, qué pena. Hacia abajo. Le dio 0, ¿cierto? Listo. A 0, 30, no, listo, 30, listo. 30. 50. Listo, entonces miren que eso se determina, pues por eso dice que uno cuando va saliendo el elemento está a tensión, pero es porque el elemento acá se hace pues por tercera ley de Newton, acción-reacción. Entonces si acá va saliendo, entonces es porque el elemento está
o la fuerza en el elemento hacia afuera. Atención. Bueno, entonces miren que de acá ya tenemos la fuerza de este elemento y de este elemento. ¿Cuál nodo haríamos ahí? ¿Cuál sería el siguiente nodo? ¿El A o el B? ¿Y por qué? El B porque tiene solo 3 incógnitas. Pues que tendría 2. Ya tendría solo dos, que es la reacción acá y esta acá. Mientras que yo me voy para el nodo A, pues no hago nada porque tendría 1, 2 y 3 con este elemento. No lo podría solucionar nunca, ¿cierto? Con las ecuaciones que tengo pues para nodos. Entonces obligatoriamente me toca irme para el nodo B. Vamos a analizar el nodo B. Entonces por acá tenemos BY. Esta es FBC, que nos dio 50. Y esta es FAB. Entonces miren, la que conocemos es la de FBC. Si FBC en este nodo va entrando, entonces en el nodo B, pues que es el común ABC, ¿cierto? Si en el nodo C va entrando, pues en el nodo B, que es la común, también tiene que ir entrando. Entonces acá tiene que ir entrando. Profe, ¿puedes bajar un poquito la hoja? Sí, qué pena. Gracias. Entonces acá también tiene que ir entrando. ¿Listo? Y este es el mismo ángulo beta, ¿cierto? Aquí acá, pues, por alternos internos, este sería el mismo beta, que es el que acaba de trazar acá. Entonces, de acuerdo a eso, ¿hacia dónde va FAB? Mire que acá también se puede adivinar el sentido de FAB. ¿Hacia dónde iría? Profe, va saliendo. Hacia la izquierda, ¿cierto? Porque esta ya lleva una componente en X que apunta hacia la derecha, ¿cierto? La componente en X de esta en diagonal apunta a la derecha, entonces esta tiene que apuntar hacia la izquierda. La componente en Y de esta apunta hacia abajo, entonces la reacción debe apuntar hacia arriba. Bueno, y beta es 53.13 grados. Entonces resolvamos sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos la componente de FBC, entonces va a ser 50. Entonces la componente en X, entonces es por el seno de este ángulo, seno de 53.13. Y FAB apunta hacia la izquierda menos FAB. Y acá nos da que FAB 40 kilonewton. Y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces nos va a dar la componente de FBC negativa apunta hacia abajo menos 50. La componente en Y, entonces con el coseno. Más BY igual a 0. De acá nos da que BY, incluso pues no hay necesidad de despejar BY porque ya tenemos las tres fuerzas en los tres elementos, pero igual ya lo calculamos. 50 coseno de 53.13. 30 kilonewton. Miren que acá no hubo necesidad de ponernos a calcular las reacciones porque es que lo que necesitamos es las fuerzas en los elementos para poder calcular el esfuerzo. Entonces FAB acá está, entonces si va saliendo Pero del si nodo, si uno hubiera querido, lo hubiera podido hallar así también, ¿cierto? Pues hubiera hallado los soportes y hubiera hallado también la incógnita de nada.
¿cierto? Ah, sí, ¿O no? también se puede ir por el otro lado, hacer la solución, el diagrama de cuerpo libre completo y empezar a irse por nodos también. Ajá, Y le listo. va a dar lo mismo, sí. Pero es perder ahí tiempo, ¿cierto? Entonces da un examen y se pone a hacer eso por el lado, pues ahí pierde un tiempito que le sirve para otra cosa. Entonces, si usted identifica que por el nodo se puede empezar a resolver, gana tiempo. Entonces, el elemento AB, entonces si la fuerza va saliendo del nodo, el elemento está a tensión. Entonces tenemos que la fuerza AB es 40 kilonewton a tensión. La fuerza AC, 30 kilonewton a tensión. Y la fuerza BC, 50 a compresión. Entonces, hagamos el caso de la fuerza de FAB. Pues si uno tiene la fuerza de FAB, pues el elemento de FAB es este horizontal. Está sometido a tensión, ¿cierto? O sea, 40 por acá, 40 por acá. Atención, entonces mire que sería pues redundar hacer los cortes, porque uno sabe que la fuerza le va a dar, si yo hago este corte, y tengo 40 acá, pues yo sé acá que la fuerza normal interna, entonces me tiene que dar esos 40. Pero como están sometidos, como son elementos de una sola fuerza, pues es como redundar hacer el corte, ¿cierto? Si yo hago el corte para el elemento AC, pues yo sé que la fuerza interna me va a dar 30. Si hago el corte para BC, pues la fuerza me va a dar 50. Entonces acá no hay necesidad de hacer los cortes pues como tal. Porque ya uno sabe cuál es el valor de la fuerza. Entonces calculemos ahora sí los esfuerzos. Entonces calculemos los esfuerzos. Entonces el esfuerzo, entonces todos son normales. Entonces el esfuerzo normal de AB va a ser la fuerza de AB dividido el área de AB. Nos dijeron que el diámetro era 20 milímetros. O sea que en metros 0.02 metros. Entonces esto va a ser la fuerza de AB 40 kilonewton dividido, si me están dando el diámetro, entonces sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. 0.02 al cuadrado y esto es metros al cuadrado. Entonces miren, queda kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces si yo divido kilonewton sobre metro cuadrado, eso me va a dar kilopascales. Listo. Entonces hagamos esta operación. Esto va a ser 40 de pi cuartos por 0.02 al cuadrado. Eso me da 127.323.96. Entonces miren ese número tan grande que da en kilopascales, kilonewton sobre metro cuadrado, kilopascales. Yo esto mejor lo puedo escribir como, si corro la coma 3 lugares, 127.3, como la corrí 3 lugares, megapascales. Se puede escribir más compacto de esta forma, 127.3 megapascales. O sea, la respuesta es 127.000 kilopascales o 127.3 megapascales. Por lo general, los esfuerzos se suelen representar en esta unidad en megapascales, dan por el orden de esos valores pues para los materiales. Incluso después, cuando miremos y vamos a las tablas, vemos que los valores están en megapascales. Bueno, acá, entonces si esta fuerza es de tensión, entonces este esfuerzo es de tensión también.
esfuerzo de tensión. Bueno, calculemos el esfuerzo sobre el elemento AC. Va a ser la fuerza de AC dividido el área de AC. Nos dieron que los tres elementos eran del mismo diámetro. Entonces, lo único que va a cambiar acá es la fuerza. La fuerza de AC son 30 kN dividido pi cuartos de 0.02 al cuadrado. Entonces esto va a ser esto a 95.492.97 kilopascales. Entonces nuevamente, si lo quiero escribir más compacto, esto es 95.49 megapascales. Y esta también era una fuerza de tensión, o sea que el esfuerzo es de tensión. Y finalmente el esfuerzo sobre el elemento BC va a ser la fuerza de BC dividido el área de BC. La fuerza de BC son 50 kN dividido pi cuartos de 0.02. Acá ya voy a escribir el valor compacto, eso da 159.15 megapascales. Como la fuerza de BC es de compresión, entonces este esfuerzo es de compresión. Esos serían los esfuerzos sobre los tres elementos. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Listo, entonces copian ahí para que hagamos el 1.41. Tiene una cosita interesante. Profe, qué pena, ¿me puede recordar una cosa? ¿Dónde están quedando almacenados las grabaciones? Ahí en el Teams, en los archivos de clase. Ahorita al final les muestro nuevamente dónde están. Ah, perfecto, muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí. Profe, qué pena. Usted pronto ya nos compartió el documento para hacer lo de la estructura del puente. No, ese estoy pendiente. Esta semana se los paso. Ah, listo, profe, tranquilo, gracias. Listo. Bueno, me avisan porfa. Bueno, si están copiando, cuando terminen pues para continuar. Profe, ya terminamos de copiar. Ya terminaron, listo. Entonces vamos a hacer este otro ejercicio, el 1.41, pues que es con el mismo montaje. Entonces nos dicen si el esfuerzo normal en cada elemento, se me perdió entonces, si el esfuerzo normal promedio en cada uno de los elementos de 20 milímetros de diámetro no puede exceder 150 megapascales, acá ya nos colocan en la restricción del esfuerzo, nos dicen que no puede exceder 150 megapascales, porque a lo mejor si excede ese esfuerzo, pues el material falla. Entonces las barras no pueden exceder un esfuerzo de 150 megapascales. Determine la máxima carga P que puede ser aplicada en C.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dejar esta P como incógnita, ¿cierto? Y vamos a resolver todo el método de nodos con P como una incógnita. Para que al final igualemos con el esfuerzo y nos dé el valor de P. Bueno, acá pues yo ya lo voy a hacer así derecho. Pues, o sea, ya sabemos pues que podemos empezar por el nodo C y nos queda incógnita P. Entonces por el nodo C. Entonces ya no voy a tener la carga, sino que simplemente voy a colocar acá el valor de P. ¿Para qué? Para que estas fuerzas de estas barras me queden en función de esa P. Entonces acá es la fuerza BC. Ya sabemos que va hacia arriba, ¿cierto? Porque esta va a la derecha, entonces la componente en X de esta tiene que ir a la izquierda. Esta genera una componente Y hacia arriba, entonces esta tiene que ir hacia abajo. Y esto es FAC. Y beta habíamos dicho que era este ángulo, que es 53.13. Entonces, como les digo, voy a solucionar para estas fuerzas en función de P. Ahí nos queda en función de P, no hay problema. ¿Cierto? Al final, cuando igualemos con el esfuerzo, pues vamos a tener el valor de P. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Entonces tenemos menos FBC, esta componente, la componente en X, entonces esta sería seno de beta. Más P igual a 0. Entonces voy a despejar FBC. Entonces despejando FBC eso va a quedar P sobre seno de 53.13. Mira, esta P es como si tuviese un 1 acá, entonces yo cojo un 1 y lo divido sobre seno de 53.13. Eso da 1.25, o sea, FBC es 1.25 veces P. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tenemos FBC, pero ya sé que FBC es 1.25P. Entonces 1.25P es la fuerza por la componente, entonces es esta vertical. Esta es coseno de 53.13 menos FAC igual a 0. Si yo quiero despejar FAC, entonces FAC en función de P, entonces voy a hacer 1.25 por coseno de 53.13. Eso da 0.75. O sea, este 1.25 por este coseno me da 0.75 veces P. Entonces miren que ya tenemos FBC en función de P y FAC en función de P. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hicimos ahorita igualmente. ¿Para cuál nodo me tengo que ir ya? Para que solo tenga dos incógnitas, que sería el nodo B. Analizamos el nodo B. Entonces acá está el nodo B. Está la reacción BY. Igual que ahora, en el elemento que es común, FBC, si en el nodo C va entrando, entonces en el nodo B también tiene que ir entrando. Esto sería FBC, pero ya sabemos que FBC es 1.25 veces P. Y este es el ángulo beta. Y acá entonces va a estar la fuerza AB. Entonces la componente en X de esta es a la derecha, entonces esta tiene que ir acá hacia la izquierda. Entonces solucionemos para FAB. Acá únicamente necesito el valor de FAB. No voy a buscar la reacción. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces vamos a tener
1.25p por la componente en x, entonces nuevamente por seno del ángulo, que es 53.13 menos FAB, que va a la izquierda, igual a 0. Aquí despejando FAB sería 1.25 por seno de 53.13. Eso da 1p. O sea, la fuerza AB es p, mejor dicho. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos acá la fuerza AB dio P. La fuerza AC dio 0.75P. Y la fuerza BC dio 1.25P. Entonces me dicen que no debe exceder, el esfuerzo no debe exceder el esfuerzo 150 megapascales. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá que comprobar las tres cargas o cuál comprobarían ustedes? ¿Cuál llega más fácil a ese esfuerzo? FBC. Entonces recuerden que el esfuerzo es la fuerza sobre el área. Si los tres elementos tienen la misma área, esta es igual, entonces es la que tenga más fuerza. ¿Cuál es la que tiene más fuerza? Pues 1.25 veces P, que es mayor a 1, ¿cierto? Esto es menor a 1 y esto es 1P. Entonces acá únicamente tengo que verificar este elemento. Este elemento sería el crítico. El elemento crítico, porque es el que tiene mayor valor de P. Pues si yo verifico el crítico, pues ya los otros, como están por debajo, pues cumplen. Pues acá nuevamente el diámetro es 20 milímetros, o sea, 0.02 metros. Desde el esfuerzo, dice que es la fuerza, en este caso la fuerza BC dividido el área de BC. Entonces el esfuerzo es 150 megapascales. Entonces lo vamos a escribir en kilopascales. 150 por 10 a la 3 kilopascales. ¿Para qué lo voy a escribir así? Para que la respuesta ahora me quede en kilonewton, para que P me dé en kilonewton simplemente. Va a ser igual a la fuerza de BC dividido el área de BC. Yo lo estoy poniendo así para que veamos todo el paso acá. Este es 50 por 10 a la 3. ¿Qué es kilopascales? Es kilonewton sobre metro cuadrado. Es igual, ahora sí. FBC 1.25P. Dividido el área, que es pi cuartos, de 0.02 al cuadrado, y esto es metros cuadrados. Mire que cuando yo pase estos metros cuadrados para acá, se cancelan con estos, me queda la respuesta de P, que es una fuerza en kilonewton. Desde acá despejamos P. Entonces para despejar P, entonces paso todo esto a multiplicar y este 1.25 a dividir. Ya que esto va a ser 150 por 10 a la 3. Esto pasa a multiplicar por pi cuartos por 0.02 al cuadrado. Y eso divide 1.25. Y ese valor de P da 37.7 kilonewton. Ese sería el máximo valor que le podemos aplicar a esa estructura para que no falle o para que no exceda ese esfuerzo de 150 megapascales ningún elemento. Entonces queda claro este procedimiento. Profe, Sí, lo que hizo ahí fue despejar P, ¿cierto? Pasó el pi eso a multiplicar los 150 y lo dividió por 1.25. sí señor, exactamente. Listo.
¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Me avisan cuando termine de copiar, por favor. Profe, Sí. profe, así sería en el primer parcial. Así de fácil, ¿no? Profe, ¿me podría repetir, porfa, cómo sacaste el área? Al área nos dieron el diámetro. Si nos dan el diámetro, es una circunferencia. Profe, qué pena, es que no te escuché. ¿Me repites? Pero, ¿cómo así que así sería el primer parcial? Pues un ejercicio así como este, más o menos. No, pues que igual es que nos faltan como 6 clases. Quién sabe si esto lo preguntemos. Ah, bueno. Listo, profe, Pues, gracias. pues, bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Yo hago el 1.46 y ustedes hacen el 1.47 de tarea. Entonces nos dicen, la viga está soportada por dos alambres A, B y CD, observan A, B y CD, que tienen secciones transversales de 12 milímetros cuadrados y 8 milímetros cuadrados respectivamente. Entonces, AB de 12 milímetros cuadrados y CD de 8 milímetros cuadrados. Si D es un metro, si esta distancia D es un metro, determine el esfuerzo normal en cada barra o en cada cable. Profe, qué pena, ¿cómo es que se llama el libro de donde están esos ejercicios? En la clase número 1 está el texto guía que es el de Hibbeler, Mecánica de Materiales de Hibbeler. Bueno, entonces dicen que esta de acá es de 12 milímetros cuadrados, esta de acá de 8 milímetros cuadrados. Entonces, mira, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos dos cables, entonces tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre de la viga para saber las fuerzas de los cables.
Hagamos el diagrama de cuerpo libre de la viga. Estos son los 6 kilonewton. Entonces esos cables están tensionando la viga, ¿cierto? Están jalando hacia arriba. Entonces los cables estarían a tensión. Entonces acá estaría la fuerza AB. Y acá estaría la fuerza CD. Esto es 1 metro. Estos son 3 metros. ¿Podemos solucionar esa viga? Sí, profe. Tenemos dos incógnitas para dos ecuaciones, ¿cierto? Acá sumatoria de fuerzas en X, esta no la podemos aplicar porque eso no nos dice nada, ¿cierto? No hay ninguna fuerza en X, o sea, acá solo podemos aplicar sumatoria de fuerzas en Y y una sumatoria de momentos, o sea, dos ecuaciones, pero efectivamente tenemos dos incógnitas, o sea que lo podemos solucionar sin problema. Entonces ya será hacer la sumatoria de momentos primero que todo, ¿cierto? Siempre recomiendo empezar por esa. ¿En qué punto lo hacemos? Es indiferente hacerlo en A o en C. ¿Dónde lo quieren hacer? Bueno, nada. Entonces la sumatoria de momentos en A nos va a dar 0. Entonces tenemos FCD hace un momento positivo, ¿cierto? Una rotación respecto a positiva antihoraria. Entonces FCD por 3 metros, que es la distancia. Y esta de 6 kilonewton hace una rotación horaria negativa menos 6 por 1. Esto es igual a 0. O sea que acá nos da que FCD sería 6 pasa dividido 3, 2 kilonewton. Y sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener FAB menos 6 más 2, que es FCD igual a 0. De acá nos va a dar que FAB es 4 kilonewton. Ya tenemos las fuerzas. Nos están pidiendo los esfuerzos, entonces ya sabemos el esfuerzo de AB. ¿A qué es igual el esfuerzo de AB? Entonces la fuerza de AB dividido el área de AB. La fuerza de AB, 4 kilonewton. Dividido el área de AB. Entonces nos la dan acá, 12 milímetros cuadrados. Entonces para que me queden kilopascales, que es kilonewton sobre metro cuadrado, pues debo llevar esto a metros cuadrados. Entonces por 1 metro, que son 1000 milímetros. Pero es al cuadrado, entonces tengo que elevar todo al cuadrado. Ok, acá elevo tanto el milímetro como los 1000. Listo, tengo que elevar todo. Entonces esto nos va a dar que el esfuerzo de AB pues va a ser 4 dividido 12 por 1 al cuadrado, pues que es 1, y este sí, 1000 al cuadrado. Eso da 333.3 kilonewton sobre metro cuadrado, que es lo que nos va a quedar, nos da kilopascales. Entonces nuevamente, si lo quiero expresar más compacto, entonces el esfuerzo va a ser 333.3, corre la coma a 3 lugares, entonces megapascales. Y el esfuerzo de CD, entonces va a ser la fuerza de CD dividido el área de CD. La fuerza de CD, 2 kilonewton. Dividido el área de CD, nos dieron en el enunciado que era 8 milímetros cuadrados. Entonces sobre 8 milímetros cuadrados por nuevamente 1 metro, que son 1000 milímetros, y todo esto al cuadrado.
Eso nos va a dar el esfuerzo SD. De una vez lo voy a colocar en megas, 250 megapascales. Ese sería el esfuerzo de CD. Miren que el esfuerzo normal es muy fácil, simplemente fuerza sobre área. Eso siempre va a ser lo mismo. Fuerza sobre área. ¿Alguna pregunta con este problema? No, profe. Listo, entonces como les digo, el 1.47 lo hacen de tarea. Mientras terminan de copiarlo, voy llamando listo. Profe, ¿y esas diapositivas están dónde? ¿También en archivos? Sí, ahí en los archivos. Usted no vino a la clase pasada ni la antepasada, ¿cierto? ¿Cómo, profe? Usted no vino a las dos clases pasadas. Ahí mostré Sí, dónde estaba. claro. Yo sí vine. Ahí mostré dónde estaba eso. Bueno, acá ahorita les muestro nuevamente. Es mejor que pregunte ahora y no para allá cuando estemos en la semana de 17, como me ha pasado. Bueno, Acosta Dios a Juan Carlos. Profe, presente. Esto, Aguirre Acevedo William. Profe, presente. Esto, Barragán López está. Presente, profe. Bedoya. Bueno, ahorita miro los del chat. Beltrán Monsalve. Presente. Cano Paniagua. Presente. Carmona Higuita. Presente. Chamorro Vallejo. Presente, profe. Chaverra Zuleta. Presente, profe. Lavijo Sánchez. Presente, profe. Ok. Flores Arango. Gallego. Presente. Gamboa Metaute. Profe, presente. García Alzate. Garrido Ríos. Y Ramírez. Presente, Gil Ramírez. Geraldo Castrillón. Gómez Jiménez. Profe, buenas noches. ¿Quién? ¿Giraldo o Gómez? Gómez Jiménez. Ok. Granados García. Herrera Marín. Presente, profe. Ibargüen Echeverría. Aramillo Castañeda. Presente, profe. Aramillo Osorio. Loaiza Marín. Presente, profe. Lopera Vergara. Mendoza Londoño. Montoya Vélez. Presente, profe. Presente. Morales Celis. Presente, profe.
Murillo Arenas. Presente Morales. Presente, profe. Ok. Ocampo Ochoa. Ocampo Ochoa. Orozco Loaiza. Profe, presente. Ortiz Espinal. Profe, presente. Osorio Patiño. Quejada Gallego. Ramírez González. Presente, profe. Restrepo Guerra. Profe, presente. Ríos Ríos. Presente. Suaza Arroyave. Presente, profe. Vargas Cortés. Presente, profe. Villacop Blanco. Presente, profe. Y Zapata Cuello. Profe, presente. Listo, a verificar quiénes respondieron acá en el chat. Quejada. Profe, hasta luego, feliz noche. Hasta luego, que se bien. Profe, hasta luego. Hasta luego. Pero aparece John Clavijo que levantó la mano. Listo. Profe, yo le iba a preguntar. Profe, no Aló. sé, se me desconectó. Usted sí mostró dónde está la ubicación de las grabaciones. Ya les voy a mostrar. Estoy acá con la lista. Repito los que de pronto no me escucharon. Osorio Patiño, Lopera Vergara, Ibargüen Echevarría, Granados García, Giraldo Castrillón. Yo, Giraldo, profe, Lopera Vergara. Lopera Vergara. Bueno, Bedoya, Flores Arango, García Alzate, Garrido Ríos, Sí, se me Granados había García, caído. Ibargüen Echeverría y Osorio Patiño. Profe, Bedoya le escribió en el chat que presente. Sí, acá acabo de ver. Y también García. Profe, hasta luego, feliz noche. Bueno, último llamado. Hasta luego. Flores Arango, Garrido Ríos, Granados García, Ibargüen Echeverría y Osorio Patiño. Listo. Bueno, entonces las grabaciones están acá en... Pero usted entra a su equipo, ¿cierto? En este caso, pues, el 84.2. Acá arriba, mira acá arriba, dice una pestañita archivos. Ahí está viendo el Teams mío. Sí, profesor. Sí, profe. Eso, así igualito le sale a usted. En archivos, materiales de clase, y acá están. Entonces, las de la actividad evaluativa 1. Está esa actividad evaluativa 1. Entonces, ahí pues, ya está la clase, el PDF, y están los dos videos de las clases pasadas. Listo, profe. Muchísimas gracias. Feliz noche, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, profe. que estén bien. Feliz noche. Profe, hasta luego y gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, que estén bien. Profe, hasta luego.